Bueno, como les comentaba, vamos a abarcar lo que es el contexto radial. La clase anterior les dejé una tarea que era investigar más sobre Tesla. ¿Alguno de ustedes investigó algo o nos quiere contar algo de lo que investigó, de lo que aprendió? Rosa Jiménez. Sí, señora. Bueno, ya están confirmando que me ven bien. Bueno, ¿alguien investigó algo? ¿Alguien sabe algo más sobre Tesla, aparte de lo que ya comentamos? No todos. Buenas tardes, maestra. ¿Cómo estás con Adriana? Hola, te escuchamos, Adriana. Pues estuvimos viendo sobre él. Bueno, lo que pasa es que estoy como Leandro porque mi esposo y yo tomamos el curso los dos, entonces para que sepas. Listo. Estuvimos viendo el tema de que él era, aparte de todo lo que tú nos contaste, muy matemático, que fue el que creó como todo este tema avanzado en el tema de la multiplicación. Entonces él tiene como una estrella que tiene identificado donde dice que los números se mueven por secuencia de 3 6 y 9. Entonces que en la forma en que tú los mires, los leas, los analices, siempre va a ir como en esa secuencia del 3 del 6 y del 9. Que hay multiplicación, o sea, que en especial eso, el tema de la estrella, que hay multiplicaciones y que hay operaciones que él realizó que todavía ni siquiera nosotros hemos como contemplado, o sea, no nos las han enseñado. Y en el tema ¿qué? De los números, ¿qué otra cosa vimos, Leo? ¿Qué te acuerdas? Eso era lo más importante. Eso fue como lo más importante que vimos de él, la verdad. O sea, lo diferente a lo que tú nos contaste, porque pues hablaba mucho del tema de lo que tú nos contaste, pero se enfoca demasiado, demasiado en el tema de los números. Listo. Perfecto. Muchísimas gracias por su participación, la de los dos que están allá juntos. Entonces vamos a iniciar, como les comentaba, pues ya vamos a abarcar en esta sesión ya con mayor profundidad lo que es el contexto radial, esa trascendencia, la historia. Entonces, ya que los saludé y les di la bienvenida, voy a dejar de compartirles video para que no se me vaya a poner lenta la pantalla, por lo que se las estoy compartiendo. Y ya iniciamos. Bueno, entonces, como les comentaba, la sesión anterior, eh, siempre existió una disputa en cuanto a quién descubrió la radio, quién la creó, quién realizó más aportes. Entonces, es difícil atribuir como tal esos diferentes aportes o señalar o categorizar cuántos aportes dio pues cada uno de los inventores o científicos que participó de este gran invento, ¿no? Que es la radio. Pero entonces vamos a iniciar con uno de los personajes más destacados que contribuyó a la creación de diferentes medios de comunicación. Entonces acá, como ustedes pueden ver en pantalla, vamos a hablar de Heinrich Rudolf Hertz. Él fue un físico alemán judío, de origen judío, y él descubrió el efecto fotoeléctrico. Entonces, abarcó dentro de todas sus invenciones la propagación de las ondas electromagnéticas y pues la forma en las que esas se pueden producir, en las que se pueden detectar. Y básicamente inventó lo que nosotros conocemos como la unidad de medida de la frecuencia, que se llama el hercio o hertz, como se conoce de una forma un poco más cotidiana, popular. Y se llaman hertz, pues básicamente porque ese es el apellido del inventor. Entonces, él le puso ese nombre. Este tipo, pues, en su juventud decidió, pues, dedicarse a la ingeniería, pero a él siempre le gustaron los temas de física. Entonces, él se fue a Berlín
a estudiarla después de que también estudió ingeniería. Entonces, a los 23 años, pues en esa época ellos abarcaban muchos estudios, los que eran, digamos, inventores, científicos, todo el tiempo estaban estudiando. Entonces, él ya a sus 23 años, que ya era ingeniero y tenía parte de conocimientos en física, pues se fue a Berlín a terminar de estudiar física, a aprender muchísimas más teorías y a unirse también con otras personas que en ese momento estaban interesados por la física. Y a sus 23 años abarcó también la tesis sobre la rotación de las esferas en un campo magnético. Entonces, recordemos que hasta ese momento eh, pues nada de esto estaba todavía inventado, apenas eran estudios sumamente pequeños para esa época, pues eran estudios que la mayoría de gente pensaba que eran pues básicamente imposibles. Y después de que él abarcó esa tesis del campo magnético, obtuvo un doctorado en 1870, 1880, por esos años, y ya más adelante lo nombraron profesor de física teórica en una universidad también de Berlín. Ya más adelante, eh, todavía siendo muy joven, descubrió precisamente la forma de producir y de detectar esas ondas electromagnéticas a través del aire y del vacío, que era lo que digamos que más nos interesa en este momento ya para abarcar la radio. Eh, y también, básicamente, estas ondas, él se basó mucho en unos modelos que ya se habían hablado anteriormente bajo otros académicos. Resulta que había un señor que se llamaba James Maxwell. Y Maxwell, pues fue un científico escocés que se especializó en el campo también de la física, pero ya hacia la matemática. Y el mayor logro de él fue la formulación de la teoría clásica de la radiación electromagnética. Él habló también en algún momento del magnetismo y cómo la luz de una u otra forma también manifiesta diferentes fenómenos en el aire, en el vacío. Pero pues claramente este tipo Heinrich pues no fue quien inventó específicamente la radio. Él dio los primeros pasos, ya hablando de lo que es la propagación y la detección de esas ondas en el vacío y en el aire, pero fueron otras personas quienes se encargaron de abrir ya un espacio como tal a este medio, enfocándonos en lo que es la radio. Aquí ya tenemos los siguientes participantes y está, por ejemplo, Oliver Lodge. Él, pues también claramente fue un físico británico, y él a partir de esas predicciones de Maxwell, de quien les comenté ahorita que era el físico matemático, y a partir también de la teoría de Heinrich Hertz, logró ya transmitir y recibir esas ondas que se representaban según los modelos y las teorías de él, se transmitían como unos puntos y líneas. Digamos que esa era como la forma gráfica o la forma más tangible de dar a conocer esas ondas. Y ese fue el que más adelante se llamó el código Morse. Entonces, esa fue la primera etapa de la radio, pero aún no se llamaba radio, se llamaba telegrafía inalámbrica o como lo conocemos actualmente, nuevamente les comento el código Morse. Pero pues ya justo durante ese mismo año que se abarcó la telegrafía inalámbrica, Nikola Tesla ya estaba resurgiendo, ya estaba siendo muy conocido. Él en ese momento abarcaba todo lo que era la ingeniería eléctrica en Estados Unidos, y él hizo la primera demostración de la comunicación inalámbrica por medio de las ondas de radio. Y pues gracias a eso también tuvo victoria en la guerra de las corrientes, porque ya recuerden que en las diferentes guerras se comenzaron a utilizar todo este tema de los códigos, de las ondas, de la comunicación y demás. Entonces tuvo esa victoria en la guerra de las corrientes, pero Tesla, pues como les comentaba anteriormente, en ese momento no era muy nombrado en la historia de la radio, básicamente porque él apenas estaba empezando a ser conocido, y pues otros físicos que de pronto tenían mayor renombre en ese entonces, pues eran los que querían destacar a nivel social y económico, ¿no?
En ese momento, también según como les había comentado en la anterior clase, Tesla rivalizaba muchísimo con los inventores o pues con los científicos de esa época, ¿no? Incluso con los científicos que en algún momento él llegaba a tener una sociedad, también después de un tiempo terminaban pues peleando básicamente. Entonces, el tipo comenzó a desarrollar como una personalidad un poquito excéntrica según lo que se dice, ¿no? En la historia y hacer afirmaciones acerca pues de ese posible desarrollo de innovaciones científicas y tecnológicas que pues para muchos, para la gran mayoría, estaban muy fuera de la realidad. Eh, ya como también lo hemos hablado, de pronto él tenía una visión muy futurista y pues en medio de todo pues fue esa persona polémica de la que hablamos que hasta el momento tiene pues algunos documentales, pero que han salido hace relativamente poco. Y pues Tesla ya durante ese tiempo también terminó siendo conocido a nivel social y a nivel de todo este sector de científicos e inventores como el científico loco. Y en medio de su fama, pues no cuidó sus finanzas y bien como nos comentó también un compañero en la clase pasada, pues él murió empobrecido, eh, sin absolutamente nada a los 80 y pico de años, casi a los 90. eh, pero pues se dice básicamente que no estaba loco, que era, entre comillas, como lo llaman, un genio incomprendido. em, ya pues también se dice que él dejó muchos secretos, que esos secretos se los llevó como tal Estados Unidos cuando fueron a su casa después de su muerte y sacaron sus documentos. Básicamente pues los confiscó el gobierno de los Estados Unidos. Y pues se dice que él avanzó estudios también sobre la conciencia humana, el estado meditativo, etcétera. Pero entonces aquí la idea es ya abarcar como como tal ese aporte que hizo Tesla, tanto Oliver como Hertz. Antes, ya después como en 1895, casi al mismo tiempo de lo que les comenté de que Oliver abarcó el código Morse, apareció Alexander Popov. Entonces, Popov fue un físico también, todos estos señores son físicos, pero él se ubicaba en Rusia. Entonces, este físico fue considerado el principal pionero de la técnica de la radio, claramente en su país natal. Él, desde años anteriores, ya adelantaba estudios con base en la teoría de Hertz y creó lo que llamaron el cohesor. Entonces, el cohesor era un aparato que adaptó este señor mediante los descubrimientos de Hertz para el registro de las tormentas eléctricas. Entonces, ya más adelante, este cohesor fue transformándose, teniendo mejoras, hasta que se conoció como la primera antena. Y pues con esa antena ya se podían hacer transmisiones de ondas electromagnéticas a distancia, porque pues hasta el momento ya se sabía que existían y demás, ya se sabía que se podían representar por puntos, por palitos, pero hasta ese momento no existía como tal esa transmisión a distancia. Porfa, cierren sus micrófonos. Fíjense si los tienen cerrados para que no interfieran ruidos. Bueno, ya más adelante seguimos con Guillermo Marconi. A él también la clase anterior lo nombramos. Entonces, por esta época apareció Marconi basándose también en los estudios de Hertz y de Oliver, y él pues ya puso a transmitir el código Morse a unas cuantas millas. Digamos que Popov descubrió cómo se podían hacer esas transmisiones, digamos que a una distancia, pero no era una distancia larga, sino una distancia sumamente corta, unos pasos, a unos cuantos metros. Pero pues Marconi ya lo puso a transmitir a unas millas y sin ningún tipo de cableado también, que era algo que tenía Popov, que él pues sí tenía cierta distancia, pero además era con cableado. Ya el modelo de Marconi no tenía cables, eran únicamente la transmisión de las ondas, pues básicamente por el aire y por el vacío.
Marconi, pues básicamente fue un ingeniero, él no había estudiado a profundidad la física, él era ingeniero eléctrico y él se ubicaba por ese tiempo en Italia. Él pues también digamos que de forma independiente realizaba sus investigaciones que pues lo llevaron a lograr esa transmisión sin cables, por lo que como les comentaba pues él fue conocido por eso y fue conocido también como uno de los más destacados impulsores de la radiotransmisión a larga distancia. Entonces ya por el establecimiento de la ley de Marconi, que fue así como él desarrolló, digamos que ese sistema de telegrafía sin hilos. Y en 1900 construyó ya con base en patentes de Tesla un transmisor suficientemente potente, fuerte, para enviar mensajes a través del Océano Atlántico, es decir, que aumentó esa distancia eh, para transmitir esas ondas sonoras. Eso, pues claramente se convirtió también en una nueva forma de enviar código Morse en ese momento y ya más adelante se conoció como la radio, que es lo que conocemos actualmente. Entonces Marconi creó una compañía que hacía exactamente eso, transmitía radio y comercializó el invento oficialmente, pero pues como las patentes les recuerdo que eran de Tesla, pues ese invento se le atribuyó básicamente a ese ingeniero. Bueno, resulta que ya en esa época, pues había comunicación a distancia, pero pues aún bueno, con esa comunicación a distancia existían ciertos problemas. Ustedes saben que cuando un invento es relativamente nuevo, pues siempre va a tener tendencia a tener fallas, a tener problemas, sobre todo algo tan tecnológico en ese momento como pues lo que era la radio como tal. Entonces, digamos que acá ya lo que se debía mejorar era el invento de la telegrafía sin hilos y ahí es cuando aparece este señor español Julio Cervera. Él pues era también un ingeniero físico que trabajó con Marconi directamente. Y pues para resumirles ahí un poquito el cuento, Marconi pues como les comentaba inventó la telegrafía sin hilos y creó más adelante lo que era la radio o lo llamó la radio. Entre 1900 y 1913 fue que Marconi lo llamó la radio. Pero este señor Julio Cervera resolvió los problemas que tenía el invento, esas fallas que tenía, y finalmente lanzó la radio para transmitir voz humana y no solamente esas señales o ese código del que estábamos hablando. Entonces, eso ya es lo que nosotros hoy en día conocemos como radio. Y este señor Cervera registró su patente en 4 países, en España, Inglaterra, Alemania y Bélgica. Ya para ese momento, Tesla se enteró, porque pues Tesla ya había hecho la patente de la radio, sin embargo, pues Marconi ya también tenía patente sobre la radio y este señor Julio Cervera pues ya también tenía patente sobre la radio. Entonces, habían para ese entonces 3 personas, 3 inventores de la radio, pero era pues básicamente lo mismo. Entonces, como les comentaba, Tesla se enteró de todo esto y pues claramente llamó pues abogados, se colocó la denuncia bajo el tribunal y finalmente ya por los años 1940, sí, como 1940, 1942, la radio pues quedó patentada bajo el invento de Nicolás Tesla, básicamente porque pues Julio Cervera y Marconi se consideraron más como que tuvieron ciertos aportes, pero en general la patente había quedado establecida por Nicolás Tesla. Entonces, las primeras transmisiones para entretenimiento. Bueno, acá esta era la diapositiva que les había comentado, que les había mostrado en la clase anterior. Aquí ustedes tienen también un video. Vamos a verlo un momento. Pero primero les dejo de compartir porque tengo que pausar la grabación, si no después la bloquean por los derechos de YouTube.
Listo, bueno, ese video ustedes lo terminan de ver más adelante cuando ya tengan un tiempito, cuando vayan a repasar, lo terminan de ver, digamos que ya en lo que alcanzamos a ver, ya resumimos como la explicación y ya también sentamos como las bases y aclaramos un poquito más como esa historia de lo que es la radio, pues como más a nivel global. Aquí también ustedes tienen otro video en cuanto a la invención de la radio, también para que lo revisen, por favor, más adelante. Y aquí ya vamos a abarcar las primeras transmisiones, digamos que ya formales de radio. Las primeras transmisiones para entretenimiento regulares, pues comenzaron en 1920, iniciaron en Argentina y en Estados Unidos. Acá ya tenemos como las primeras emisoras, acá digamos que la primera emisora de carácter regular, ya formal, informativa, es considerada por muchos autores como la estación 8MK, que pues hoy en día es llamada WWJ. Esa es una emisora de Detroit en Estados Unidos, tal cual como está aquí escrito. Y esa es una emisora que pertenece al diario de Detroit News. Ellos comenzaron a operar, como les comentaba, en 1920, pero muchas otras personas opinan que la primera emisora era KDK de Pittsburgh. Ellos comenzaron a emitir en noviembre de 1920. Estación 8MK comenzó en agosto, KDK comenzó en noviembre, pero tuvo una licencia comercial antes que 8MK, es decir, que si estuviéramos pensando en quién empezó a transmitir primero, pues empezó a transmitir primero Estación 8MK, pero quien obtuvo primero las licencias comerciales, pues fue KDK. Eso como ya para hacer una opinión un poco más objetiva y no partir las dos opiniones de los, digamos que de los aficionados radiales. Ya más adelante, pues, o no más adelante, fue en el mismo año, pero en meses posteriores. Ya nos basamos en todo lo que es la amplificación mediante la válvula termoiónica, que esos ya fueron también diferentes avances que se abarcaron mucho después. Y todo esto, todo este tema de las válvulas, revolucionaron los radioreceptores como también las radiotransmisiones. Ya mucho más adelante, 13 años después, en 1913, apareció Edwin Armstrong y él nos habla básicamente de un sistema de radio de alta calidad que sea menos sensible a los parásitos radioeléctricos. Recuerden que siempre, como les comentaba, pues cada invento pues va a tener al principio diferentes fallas, va a ser sensible también a otro tipo de fenómenos, sobre todo en este caso los fenómenos ambientales, por el mismo hecho de que las ondas viajan a través del aire, a través del vacío, a largas distancias. Entonces siempre van a estar afectadas de una u otra forma, incluso actualmente, que ya son muchísimos años después, todavía sufrimos de ese tipo de fallas de que por ejemplo, una tormenta, etcétera, afecta esas señales o esas ondas que transmiten como tal esa información o ese mensaje. Entonces, lo que él hablaba era de una u otra forma erradicar esa sensibilidad de esos parásitos radioeléctricos que la AM, pues básicamente, em, pues tenía, ¿no? La AM, pues es más sensible a ese tipo de parásitos radioeléctricos y radiotransmisores. Y lo que él quería era que la radio tuviera mayor calidad, abarcando la frecuencia FM. Entonces, a finales de la década, pues todo este procedimiento se establece de forma comercial. Al montar también a su cargo pues el propio Armstrong, de quien estamos hablando, Edwin Armstrong, una emisora con este sistema. Entonces, Edwin Armstrong fue el primer personaje que abarcó una emisora con AM, canal AM y canal FM. Entonces,
Hasta aquí, pues, digamos que ya para entender un poquito más, de una forma un poco más física, cómo funcionan este tipo de ondas, vamos a abarcar este video para ya verlo con mayor movimiento y con una explicación un poco más técnica y física, que básicamente nos permite entender un poco más estas ondas, ¿no? Lo que él nos explicaba de que la M, claramente por el tamaño de esas ondas, como ustedes pueden ver en la pantalla, tiene una banda ancha mucho más, con mayor cobertura, ¿no? Mientras que la AFM tiene unas ondas que, como ustedes pueden ver, pues van un poco más rápido y su tamaño, pues también asimismo es relativamente constante. Eso para que entendamos un poco más esta gráfica. Bueno, ya más adelante, siguiendo con la línea del tiempo que estábamos abarcando, eh, bueno, ya para este tiempo, recuerden que cuando hablamos de la invención o de la categorización de estas ondas entre AM y FM, íbamos en el año 1930, 1933. Y recordemos que 10 años después, en 1943, es que la Corte le cede completamente a Tesla los derechos o la patente de la invención de la radio, ¿no? Ya mucho después, en 1950, 1955, ya abarcamos pues otros, digamos que otras mejoras en ese invento y pues la tecnología radiofónica pues experimentó un número muy alto de mejoras que pues claramente se tradujeron pues en la generalización del uso del transistor, que es básicamente lo mismo que es la radio. Ya más adelante, años después, existe una compañía llamada Regency y pues esa firma pues introduce el primer receptor transistorado que pues básicamente es un aparato muchísimo más pequeño. Recuerden que pues anteriormente al no tener tanta tecnología, pues por lo general cualquier invención era supremamente grande, supremamente pesada, difícil de pronto desarmar y volverla a armar. Entonces, ya con esta mejora, se abarcó un invento un poco más pequeño, digamos que lo suficientemente pequeño para ser llevado en un bolsillo. Recuerden que ahorita en el primer video que vimos mostraban cuál había sido como el diseño radial de Tesla, que era como una cajita, pues, pero pues claramente ese cajón no le va a caber uno en el bolsillo. Entonces era básicamente como para tener en el hogar. Pero ya a este momento, pues ya es un aparato pequeño que vemos que permite ser llevado en un bolsillo, ya se podía alimentar con una batería, ya era pues mucho más confiable porque pues al no tener esas válvulas de las que hablamos anteriormente o en el modelo anterior, pues ya no se recalentaba, no se calentaba. También pues se abarcó junto al tamaño, pues esa reducción del tamaño disparó también un cambio en los hábitos de las personas, porque pues ya les permitía pues escuchar música, escuchar noticias donde ellos quisieran, donde se encontraran. Y por eso mismo, gracias a esta mejora, la radio empezó a tomar popularidad y a desarrollarse como una forma digamos que de compañía, que esa era también como una de las características de la radio. Ya durante los siguientes 20 años, 15, 20 años, esos transistores se desplazaron, se desplazaron básicamente a todos los modelos que existían en la sociedad hacia lo que era la radio, es decir, ya como tal el dispositivo físico, tecnológico, y las válvulas pues ya se dejaron de utilizar casi que por completo, excepto ya para aparatos que tuvieran frecuencias o potencias muy altas. Y ya más adelante, ya entre las décadas de 1960, 1980, donde también se comenzó a fortalecer muchísimo la publicidad, pues la radio entra en una época de declive debido a la competencia de la televisión. Y el hecho, pues básicamente,
que las emisoras dejaron también de emitir en onda corta, pues también los comenzó a afectar. El tema de lo que les comentaba también de la publicidad comenzó a afectar muchísimo a la radio porque las personas tienden a ser muy visuales y también cuando es una nueva tecnología, pues el consumidor tiende a enfocarse en esa nueva tecnología, ¿no? Es como el quien compra algo y mientras mata goma, pues eso va a ser, digamos que su producto favorito. Ya en 1990, pues las nuevas tecnologías digitales pues también comienzan, digamos que a aplicarse de una u otra forma al mundo de la radio, ¿no? Entonces se aumenta la calidad del sonido, todo esto pues con el fin de no desaparecer ante la presencia de la televisión. Entonces aumenta esa calidad de sonido, se hacen pruebas también con la radio satelital o lo que nosotros llamamos comúnmente como la radio HD. Entonces, esta tecnología pues permite el resurgimiento en el interés también por la radio, ya al mejorar la calidad, al tener diferentes mejoras, pues también el consumidor o la audiencia en general pues no dejó en el olvido a la radio, sino que también le comenzó a gustar y lo mantuvo como un medio de comunicación también alternativo con sus diferentes características a lo que era en ese momento la televisión. Entonces, HD Radio, pues es la marca registrada de Ibiquit, Biquiti, ¿ves? Entonces, ellos eran una corporación digital que básicamente pues desarrolló pues como ese estándar de la radio digital, lo que ellos llamaron en su momento In-Band On, que es básicamente como un canal y pues es también una tecnología que permite a esas estaciones que ya vimos de AM y FM, pues transmitir audio, también transmitir pues diferentes informaciones, diferentes datos a través de una señal digital. Entonces, básicamente hasta este momento, pues estos canales FM y AM se podían transmitir únicamente pues por esos aparatos diseñados, digamos que de bolsillo, pero aquí ya dimos otro paso supremamente grande que era transmitir esas señales de AM y FM ya también por medio de canales digitales. Entonces, aquí también pues se cambiaron también esos hábitos de la audiencia, ¿no? Porque ya no es solamente que se pueda escuchar, digamos, la información en cualquier momento o cargar con el dispositivo en el bolsillo, sino que ya también al tener ese acceso a toda la parte digital, pues ya empezamos a ver cómo se incrementan los formatos radiales, cómo van mejorando, cómo se amplían, digamos que esas ideas en torno a la creación de esos contenidos radiales. Ya más adelante, en 2007, se crea la radio digital DAB+. Entonces, esa radio DAB+, digamos que es el más significativo avance en tecnología ya en cuanto a lo que es la radio o enfocándonos a la radio, desde ya la introducción del FM estéreo que les comentaba que también había sido un paso gigantesco al aumentar la calidad. Pues básicamente es un estándar de emisión que fue desarrollado por Eureka. Pues ya fue como un proyecto de investigación para la Unión Europea. Entonces el DAB está diseñado para receptores tanto pues de uso doméstico como portátiles también para pues la difusión de ese audio terrestre, que es como se le llama comúnmente, ya mediante satélites. Que ya últimamente también lo hemos visto ya muy popularizado en la televisión. Entonces, esta tecnología fue principalmente desarrollada desde 1980, pero el proyecto, digamos que finalizó o tomó más bien popularidad en los 2000. Aquí, pues, muchísimos millones de personas en todo el mundo, a nivel mundial, pudieron recibir esos servicios DAB. El Reino Unido, pues, fue el primer país que implementó un servicio de DAB de parte de la BBC y de otras radiotransmisoras comerciales ya en Londres. Entonces, Londres también fue uno de los pioneros en utilizar nuevas tecnologías digitales y satelitales en cuanto a la radio.
y ya posteriormente pues se abarcó a nivel nacional, ¿no? Pues del Reino Unido y no solamente en Londres. Ya más adelante se lanzó una nueva versión del DAB, una versión mucho más actualizada, que es el DAB+, que es el que ustedes ven resaltado. Y pues ese DAB+, no era compatible con los equipos receptores anteriores, era una actualización básicamente como de obsolescencia programada, que es esa configuración para hacer que la gente básicamente se actualice. Entonces, ese sistema de transmisión de la radio digital, pues funciona combinando dos tecnologías digitales, pues para producir un sistema de transmisión radial con mayor calidad, mucho más eficiente, más solvente. Y utiliza, por ejemplo, los móviles y pues ya también actualmente está integrando incluso a los automóviles. Recuerden que ya incluso los modelos de los carros tienen actualizaciones, también la radio va cambiando, etcétera. Entonces, la radio que conocemos nosotros actualmente es analógica, entonces tanto en AM como en FM. Entonces, en este caso, pues la onda radial transporta el sonido original, o sea, por ejemplo, la música o la voz de un locutor, pues que puede verse sometido a interferencias atmosféricas o de otros equipos eléctricos, como les comentaba anteriormente. Entonces, las señales analógicas también pueden, digamos que resultar bloqueadas o se pueden distorsionar, o pueden cortarse, eso que se empieza no solamente a distorsionar, sino que se escucha la voz, en un momento hay silencios, después continúa, etcétera. Y todo eso, pues, ocurre básicamente porque es una red analógica, ¿no? Y pues es sensible a esos accidentes del terreno o como comentaba ahorita en el video, esa red analógica es muy sensible también al terreno si hay, por ejemplo, edificios muy altos o si llega a haber esos obstáculos físicos que se presenten que puedan bloquear esas ondas. Con la señal FM, pues básicamente hablamos de una microonda de corto alcance, pero pues también hablamos de que tiene una mejor calidad auditiva, ¿no? Que la AM. Aquí pues ya se requiere también, como comentábamos anteriormente, pues un gran número de frecuencias, generalmente pues distintas, aunque son continuas y muy parecidas, pues no son iguales, para cubrir pues un área ya muy grande, ¿no? Hablando de distancias mucho más largas. Entonces esto pues también repercute en que ese espectro electromagnético pues es utilizado de una manera, digamos que ineficiente, y en que también pues cuando una persona se traslada más, digamos, kilómetros de lo que acostumbra, pues hay que volver a sintonizar la emisora para pues seguir el programa que se estaba escuchando y que no se bloquee básicamente. Entonces, esa es básicamente una de las desventajas de este tipo de señales o de radiofrecuencias. Ya cuando nosotros hablamos de la radio digital, pues hablamos de que permite pues un uso muchísimo más eficiente de ese espectro electromagnético y pues ofrece a los emisores o a la audiencia en general pues una banda más ancha para pues incluir servicios adicionales. Entonces la señal de radio digital ya se convierte en lo que llamamos actualmente los bits, que pues son transportados por esas ondas radiales, de manera que pues resisten a esas interferencias. Es decir, que la radio digital, debido a que ya tenemos también más antenas, que tenemos ya la mejora de los bits, pues no va a tener esa sensibilidad tan alta a los bloqueos, a las distorsiones, etcétera. El sonido pues básicamente es casi perfecto. Ya pues con la radio digital también, el espacio, digamos que utilizado en ese espectro electromagnético, pues puede ser optimizado por medio de una red de frecuencia única,
que pues gracias a esa red de frecuencia, pues todos los emisores pues utilizan la misma frecuencia para emitir la misma señal de radio digital. Entonces esto significa que pues ya no hay que cambiar de sintonía si uno se desplaza de un sitio a otro, sino que básicamente se mantiene en el mismo sin ningún problema, sin tener que salir de esa señal o de esa misma frecuencia y volver a abrirla, entre otros. Aquí vamos a ver también un video para aclarar también un poco más esto. Entonces, como siempre, vamos a ver un pedazo en Colombia. Su tiempito, entonces lo revisan. Bueno, acá recuerden que pues en las diapositivas ustedes tienen en estos iconos de play los videos que estamos viendo ahorita para que ustedes los terminen de ver. Y las citas es un documental breve del espectador. Bueno, acá pues ya tenemos las fechas, digamos que más importantes que les había a ustedes señalado, los presidentes, que digamos que hicieron como un progreso en en cuanto a la radio ya en Colombia. Y como les comentaba, pues ahorita anteriormente y también como se les comentaba ahorita en el video, los primeros medios de radio pues se abarcaron en Barranquilla y en Bogotá. Como les comentaba, pues HJN en 1929 pues empieza a operar con La Voz de Barranquilla bajo la organización de Elías Buitrago, que pues era un radio aficionado, como ya les estaba comentando a ustedes. Y pues también entre los pioneros de la radio colombiana se encuentra Manuel Gaitán. Él abarcaba lo que era la voz de Víctor, así se llamaba. Hernando Bernal, él abarcó lo que era Radio Santa Fe. Gustavo Sorzano, Francisco Bueno, ellos ya abarcaron más adelante lo que era la radio en Bucaramanga. Ya más adelante Rafael Fuentes abarcó la radio en Cartagena. Y pues más adelante, los hermanos Alford fueron los fundadores de Colombia Broadcasting, que más adelante se convertiría en emisora Nueva Granada y que más adelante pues se iba a transformar o se iba a convertir en lo que es RCN. Entonces les voy a mostrar nuevamente los videos ya para complementar ellas. Y en esa cortinilla, como ya ustedes se podrán dar cuenta, como ellos cambiaron de nombres y cambiaron, digamos que la identidad de esa emisora, ellos abarcaban en esas cortinillas antiguamente los tres nombres para que pues, la audiencia como tal no se desubicara. Entonces siempre ellos pues daban a conocer que eran tanto Nueva Granada de Bogotá como RCN, etcétera. Entonces, esa era básicamente esa antigua cortinilla que ellos utilizaban. Bueno, otro ejemplo muy conocido fue también Todelar Radio. Anteriormente se llamaba Todelar Cadena Nacional o también se llegó a llamar Circuito Todelar de Colombia. Entonces, esa pues fue una emisora de radio fundada en 1953, la fundó Bernardo Tobón en la ciudad de Cali. Eso ya fue pues mucho más adelante. Y pues su estación base pues es encabezada por la emisora La Voz de Bogotá a principios pues de lo que fue la década de 1990. Todelar pues estaba en desventaja financiera frente a lo que era Caracol Radio, RCN Radio, que pues pertenecía en ese momento RCN a los Santo Domingo. Ya pues ellos más adelante vendieron esas emisoras al grupo de comunicaciones españoles, como les comentaba, Prisa, y la organización Ardila Lule también. Entonces, esas dos cadenas pues obtuvieron un gran número de frecuencias FM que pues fueron asignadas en ese entonces por el gobierno, ¿no? Eso sucedió en 1998.
Y pues también, digamos que esas frecuencias FM fueron adquiridas por pequeños empresarios radiales, eh, mientras que pues Todelar no dispuso de nuevas frecuencias. Entonces, actualmente, Todelar se transformó y Todelar posee hoy en día la estación La X, que pues era la anteriormente denominada Todelar Estéreo. Ellos pues transmiten en Bogotá y básicamente tienen como actualmente música contemporánea en inglés y música así relacionada. Y pues también tienen presencia en Cali y Medellín, pero ahí ya cambia, pues como cambia la audiencia, pues asimismo ellos cambian la identidad y ahí ya tienen, es como música electrónica, tipo pop, tropipop, etcétera. También se abarca la Z, que pues era una emisora, es una emisora que pues transmite básicamente salsa porque tiene sus bases en Cali. Y pues la Z, también de Medellín, fue relanzada como la Z Urbana en 2012. Esa pues fue la primera emisora de la cadena, digamos que en enfocarse en música como rap, hip hop, reggaetón, como música así urbana. Y además, también en la frecuencia 92.9 FM de Bogotá, Todelar lanzó lo que es hoy en día la 92, que ellos sí ya son como de un corte más, como de también tropipop, dance, alguna vez también escuché que ponía como hip hop, bueno, son un poquito más abiertos. Y ellos, la 92 reemplazó a la Z, que se enfocaba únicamente en salsa. Ya también el noticiero Todelar, pues estuvo en funcionamiento hasta el 20 de diciembre de 2016. Eh, Hasta ese entonces creo que estaba como director Artunduaga. Y pues ese programa pues informativo, porque era un noticiero, pues desapareció más adelante, ya precisamente por esa entrega de frecuencias a la comunidad evangélica. Entonces, esa comunidad evangélica a la que le dieron la frecuencia, pues era conocida como Iglesia Manantial, como el agua de vida. Y pues ellos también son dueños de la cadena radial Vida desde 2017. Entonces, estas ya son emisoras netamente, eh, pues, religiosas, dan misas y demás. Acá vamos a ver también un video, la 92, Profecía, la 92. Esa incluso ahorita creo que es una de las más escuchadas también junto a, digamos que ese tipo de emisoras, ¿no? Como más informales, son como de las más conocidas, con los 40 y Oxígeno y todas esas.